Ser podcast. En Galicia, una nueva oleada de incendios ha quemado casi 2.000 hectáreas solo en las últimas 24 horas. En toda la comunidad hay 6 incendios activos que arden sobre suelo quemado, porque varios de ellos están en las mismas tierras devastadas ya por el fuego a lo largo del pasado mes de julio. Lo peor vuelve a estar en Ourense, provincia con varios frentes activos, que ayer obligaba a cortar el servicio de tren que la conecta con Santiago, un servicio que hasta ahora, por cierto, está ya funcionando con normalidad. Eso en Galicia. En Castilla y León, el incendio en Boca de Huérgano sigue sin control, ha quemado ya 900 hectáreas. Hay, en cambio, buenas noticias en Ávila, donde mejora el fuego en Santa Cruz del Valle, que ha bajado del nivel 2 al nivel 1. Y en Extremadura... Madre mía. Cuidado, que te quema, Este es el sonido del trabajo de los bomberos, que siguen a destajo intentando controlar uno de los fuegos que más preocupa, que más avanza a esta hora de la mañana, el de Sierra de Gata, en Cáceres. Se ha desalojado a 500 vecinos y a primera hora se van a incorporar los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Redacción en Extremadura, Maite Carrasco. Los medios terrestres, con el apoyo de vehículos pesados, continúan en Sierra de Gata para combatir ese incendio que ya ha obligado a evacuar con carácter preventivo a 500 habitantes de la localidad cacereña de Torre de Don Miguel. Sobre el terreno trabajan 150 efectivos, 13 retenes del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura, brigadas forestales y agentes del medio natural. Hasta la zona afectada por el fuego, en un incendio forestal que comenzó en la tarde de este pasado miércoles, pero cuyas llamas ya se han dirigido a las inmediaciones, como decimos, de Torre de Don Miguel. También se ha desplazado un equipo de reconocimiento y elemento de primera intervención de la Unidad Militar de Emergencias desde su base en Torrejón de Ardoz. Además de la compleja orografía de la zona y la compactada masa forestal, dos factores que complican el trabajo: una previsión de rachas de viento variables, principalmente de componente norte, de entre 25 y 30 kilómetros por hora, y una humedad casi del 90%. Eso aquí en España. En Francia, en el departamento de Gironde. Dans la nuit, les soldats du feu ont lutté sans relâche pour contenir l'incendie poussé par le vent, avivé par une végétation Un inmenso fuego ha quemado más de 6.000 hectáreas. Enrique García, buenos días. Buenos días, Astre. El incendio está a esta hora a unos 200 kilómetros de la frontera con España. Se acaba de volver, se cerró la frontera ayer con Irún a los camiones, se ha reabierto durante la madrugada, pero a esta hora, a las 7, se vuelve a cerrar para los camiones. Al otro lado de la frontera, el incendio tiene varios frentes activos y es uno de los más extensos de los últimos años. Ha obligado a la evacuación de más de 10.000 personas. Jueves 11 de agosto ya están en España los casi 300 afganos que han colaborado durante años con el ejército español en Kabul. Llegaron anoche a la base de Torrejón de Ardoz en Madrid. La mayoría estaban en Pakistán y han salido al país vecino desde que hace un año volvieran a tomar el control de Afganistán los talibanes. Lo recibió anoche el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Esto demuestra también que el gobierno de España habla con hechos y no con palabras. Y cuando dijimos que no dejaríamos a nadie atrás, y hoy aquí renuevo ese compromiso, no dejaremos a nadie atrás y seguiremos exfiltrando a nuestros colaboradores siempre que podamos. Casi 4.000 colaboradores y familiares han sido evacuados este año en nuestro país. Normalidad en la primera jornada, con el límite al aire acondicionado y con los escaparates apagados y edificios administrativos desocupados a partir de las 10 de la noche. Jornada con la mayoría de establecimientos cumpliendo las normas y con todavía mucho debate político. Debate por parte de la oposición del Partido Popular, que habla de medidas de racionamiento de la energía. Pedro Rollán, vicesecretario del PP. Lo que no puede ser es que este gobierno, que estaba llamado a asaltar los cielos, nos esté llevando a un infierno energético. Es decir, hoy estamos abrazados a una cartilla de racionamiento energético. Creo que eso no se lo merecen los españoles. El PP de Madrid también sigue elevando el tono. El gobierno central insiste en que no hay nada que recurrir porque el decreto no incumple la Constitución. Del exterior, en Estados Unidos, el FBI está recibiendo amenazas a sus agentes por el registro a la casa de Donald Trump en Florida. Sí, el director del organismo dice estar preocupado por las amenazas de muerte que están recibiendo los agentes. El FBI aún no ha explicado el motivo o el resultado del registro de esta residencia de Trump. De la guerra en Ucrania, el presidente Zelensky insiste en que su ejército no es responsable de las explosiones en una base aérea militar de Crimea. Mientras siguen los ataques de Rusia a varias ciudades del norte y el sur del país, una explosión en Dnipro ha dejado 13 muertos y decenas de heridos. Además, España ha enviado desde Madrid un tren con contenedores para almacenar el grano ucraniano. Grano que va a salir del país hasta Polonia. Allí se cargará en este tren. Son 600 toneladas de maíz que van a volver a Barcelona a principios de septiembre. Y cerramos la portada con el tiempo, Enrique. Pues hoy sigue el calor. Vamos a tener temperaturas muy parecidas a las de
ayer hay aviso naranja en Andalucía, también en el País Vasco y en Aragón. Solo van a caer un poco las temperaturas en la costa de Galicia y en las Islas Canarias. Intervalos nubosos en el oeste de Andalucía, cielos despejados en el resto del país. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Es el director del FBI que denuncia que los agentes están recibiendo amenazas a través de redes sociales y llamadas. Amenazas de muerte por el registro a la casa del expresidente Donald Trump en Florida. Y a esto sumamos la campaña de gran parte de los republicanos al organismo federal que le acusa de actuación política y de trabajar a las órdenes de la Casa Blanca. El registro ha elevado la presión en la polarizada política estadounidense cuando las investigaciones judiciales siguen arrinconando a Donald Trump. Lo último es que el expresidente ayer se negó a declarar ante el fiscal de Nueva York que le investiga por presuntas irregularidades en sus negocios. Al empezar la sesión se acogió a la quinta enmienda y ha justificado la decisión en un comunicado en el que vuelve a hablar de caza de brujas. Una tesis que repite insistentemente su entorno. Esta es su abogada, que anoche volvió a decir que es toda una operación política orquestada desde la Casa Blanca. Todavía en Estados Unidos, ayer conocimos el dato de la inflación del mes de julio, un dato que llega desde ese país, un dato positivo porque los precios se moderan y la inflación pasa del 9% al 8,5%. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y una caída de 6 décimas en julio, unida al enfriamiento económico al que parece se enfrenta el país, permite pensar que Estados Unidos ha tocado ya su pico de inflación. En el mes de julio se rebajó hasta el 8,5% interanual. Today we received news that our economy had 0% inflation. Y destacaba ayer el presidente Joe Biden la otra clave, que la inflación no ha subido en julio respecto a junio, es decir, que por primera vez este año los precios se han estabilizado de un mes a otro. Pero los ciudadanos la siguen sufriendo, decía Biden, y es que la rebaja interanual la explica el abaratamiento, sí, de la gasolina, su precio cae un 7,7%, pero porque compensa la subida que siguen sufriendo vivienda y alimentos. Estos últimos se han encarecido en julio como nunca antes lo habían hecho desde 1979. La que no da tregua, pero tampoco aumenta, es la inflación subyacente, la más crónica, la que no tiene en cuenta los precios de la energía ni de los alimentos frescos. Se mantiene en el 5,9% interanual, muy lejos todavía del objetivo de la Reserva Federal Americana. En Taiwán, en el estrecho de Formosa, China ha puesto fin a sus maniobras, aunque esto no significa, como podrán imaginar, que la presión de Pekín sobre la isla ha acabado aquí. Sí, porque el gobierno chino endurece sus palabras sobre este territorio. Ha publicado un libro blanco en el que habla de evitar cualquier actividad separatista. Taiwán hoy va a continuar con sus maniobras militares para repeler una hipotética invasión. Están siendo sin duda los días con más intensa actividad en el estrecho, todo en represalia por la visita de Nancy Pelosi a la isla. We will not allow China to isolate. Pelosi, que ayer decía que no va a permitir que China aísle a Taiwán. Por cierto, cuenta hasta ahora la agencia Reuters que Estados Unidos está reconsiderando imponer más aranceles a China por su respuesta a esta crisis. Aún del exterior, el otro foco informativo sigue pasando por Ucrania, donde el gobierno de Kiev ni confirma ni desmiente que estuviera detrás de las explosiones en Crimea. Explosiones que el martes dejaron al menos un fallecido en esa base aérea rusa y un alto nivel de destrucción, como prueban las imágenes por satélite que llevan hoy varios medios de comunicación y que muestran al menos 3 cráteres en las pistas de rodaje y 8 aviones de combate destruidos. Moscú insiste en que se trata de un accidente, pero como dices, Kiev mantiene una calculada ambigüedad para no atribuirse la autoría del que sería el mayor golpe a la aviación rusa desde el inicio de la guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llamaba anoche a redoblar los ataques contra las tropas rusas en todo el país, pues cuantas más bajas sufran, dice, antes acabará la guerra. Esto mientras la ofensiva de Moscú se intensifica sobre la región de Donetsk y sobre la vecina Zaporilla, que acoge, recordemos, la mayor central nuclear de Europa, una planta tomada desde hace semanas por las fuerzas de Putin, que según Kiev ha lanzado ataques desde allí, como el que ayer mató a 13 personas. Aquí en España, La temperatura debe ser 27 por las neveras que tiran tanto calor. Si lo ponemos a 27 debe ser unos 30 grados aquí dentro. La temperatura de aquí dentro siempre nos marca 30 grados mínimo. Normalidad en la primera jornada con las medidas de ahorro energético en vigor. Anoche y así los escaparates de establecimientos comerciales y edificios públicos vacíos tenían que estar apagados desde las 10. Y ha habido un cumplimiento generalizado. Es muy pronto para hacer una valoración de los datos de consumo con esta nueva regulación. La fotografía completa la vamos a tener en unos días. En paralelo, lo que sigue es el debate político, las críticas
jurídicas del Partido Popular. Lo escuchábamos en portada, los populares hablan de medidas de racionamiento energético. Desde el Gobierno advierten a la comunidad que es la que no descarta recurrirlo ante el Constitucional y la que más está elevando el tono contra el Ejecutivo. Dice que el Gobierno en las medidas no hay ningún punto que incumplan la Constitución. Yo creo que va a tener que hacer muchas contorsiones jurídicas el Partido Popular para poder justificar que esta norma es inconstitucional. Como puede comprender, el Ministerio de Transición Ecológica y todos sus servicios jurídicos, los servicios jurídicos han trabajado por la viabilidad y el respeto a las competencias autonómicas, y consideramos desde el Gobierno que evidentemente es una norma constitucional. Más asuntos. Este jueves continúa la huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair. Hoy es el cuarto día de huelga que se va a retomar ya el lunes que viene. Recuerden que hasta enero los trabajadores han convocado paros de lunes a jueves. Están reivindicando un convenio. Ayer causó retrasos en 160 vuelos en todo el país. Donde más se sufrió fue en Palma, también en Madrid. 6 cancelaciones, todas en el aeropuerto del Prat en Barcelona. Carlos Sevilla, buenos días. Buenos días. Hoy es el último día de esta nueva tanda de jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, que ayer dejó 160 vuelos con retraso y 6 cancelaciones, todas en el aeropuerto del Prat. Ernesto Iglesias, del sindicato Uso. Son vuelos que no estaban protegidos y que la empresa, con antelación, pues ha cancelado preventivamente, con el único objetivo de no evidenciar que los tripulantes de cabina están apoyando la huelga. Los sindicatos mantienen la huelga de lunes a jueves todas las semanas hasta el mes de enero o hasta que Ryanair se siente a negociar un convenio colectivo. La empresa defiende las mejoras laborales que ha pactado con comisiones obreras y asegura que la incidencia de la huelga es mínima. En Madrid, la justicia ha archivado la investigación sobre la muerte de 13 trabajadores del metro asociadas a la exposición al amianto. Según el auto al que ha tenido acceso la cadena SER, el juzgado de instrucción archiva el caso porque no puede determinar quiénes son los responsables. Asume el juez la tesis de la Fiscalía, que concluyó que Metro no informó durante 3 años a los trabajadores del riesgo que suponía estar en contacto con el amianto, pero a la vez considera que esta responsabilidad penal no se la puede atribuir a la empresa pública. De forma que, en conclusión, archiva el caso después de un acuerdo para indemnizar a los familiares de los fallecidos. Madrid, Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. Son más de 2 décadas de lucha para familias y sindicatos que ya están agotados tras un proceso judicial tan dilatado. El acuerdo supone que Metro reconozca su culpa y que fije las indemnizaciones para los afectados presentes y futuros. Eso les alivia, pero la falta de procesados les deja mal sabor de boca. Juan Carlos de la Cruz, de Comisiones Obreras, en la antena de la SER. Nos queda un malestar agridulce porque nosotros, desde luego, de Comisiones Obreras sí que pensamos que los máximos responsables que han gestionado nuestra empresa durante tantos años y nos han tenido ocultos esa exposición y manipulación al amianto que hemos tenido son los consejeros delegados de Metro, son los consejeros de transporte de la Comunidad de Madrid, que durante tantos años no han querido reconocer este hecho, ¿no? Entre tanto, Metro sigue con su plan de desamiantado en los trenes e instalaciones con una inversión de 170 millones, de los que ya se han comprometido 62. Son ahora y 14. ¿En qué dirían que se diferencia la salud de un hombre a la de una mujer aquí en España? ¿Quién está más sano? ¿Los hombres, las mujeres? ¿Qué grupo de edad tiene la percepción de estar más sano? ¿Y quién acude más al hospital? Bueno, el Instituto Nacional de Estadística acaba de actualizar su informe que establece precisamente las diferencias, hombres y mujeres, un estudio que contesta a todas estas preguntas. Y lo hace comparando la salud entre ambos géneros con datos, Enrique, del año 2020. Sí, hay diferencias significativas. Ellas viven más, aunque ellos viven más años con mejores condiciones de salud. Y entre los problemas crónicos más frecuentes, la artrosis para ella, la tensión alta y el colesterol para ellos. Y las mujeres tienen mejores hábitos, comen más fruta, más hortalizas, en fin, los datos del informe con Javier Ruiz Martínez. Buenos días. Buenos días. El cruce de datos de varios estudios sobre salud de 2020, recopilado por el INE en este trabajo, que se titula Hombres y Mujeres, permite ver a nuestro país como un lugar de hombres jubilados satisfechos con su estado de salud y con mujeres de todas las edades un poco más pesimistas respecto a cómo se encuentran. Eso sí, las mujeres siguen viviendo más de media, 85 años frente a los 79 de los hombres. Ellas se cuidan más porque consumen más fruta y verdura, fuman menos que los hombres y beben menos, pero luego acuden más al hospital, se confiesan más sedentarias y los hombres dicen que hacen más actividad física en todas las franjas de edad, recortan más a la hora de hacer actividades debido al dolor o la enfermedad y dicen tener más problemas para realizar tareas básicas como sentarse, alimentarse o levantarse. Ellos sufren menos accidentes, el sitio donde más les ocurre es en su tiempo libre y fuera de casa, excepto en el caso de los jóvenes, donde el porcentaje es mucho más alto en hombres que en mujeres. Las señoras de 65 años son las que sufren más accidentes, según el INE, y el sitio donde más se producen es en su casa. En cuanto a enfermedades más habituales,
habituales, para los hombres la tensión alta, para ellas la artrosis. Quizás recuerden la gincana sexual que organizó el Ayuntamiento de Vilassar de Mar en Barcelona para jóvenes de entre 12 y 30 años. Una actividad que fue muy criticada porque no se informó antes a los padres sobre cuál era el contenido. Y el contenido tenía actividades como, por ejemplo, colocar preservativos con la boca en palos, imitar posturas del Kama Sutra. Bueno, ya reconoció el Ayuntamiento esto la semana pasada, que esto fue un error no informar previamente del contenido a los padres. Entonces pidió perdón la concejala de Juventud y ayer directamente dejó el cargo. Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día, Simón Segual renuncia al cargo, según explicó el Ayuntamiento a través de un comunicado por la controversia que generó esa gincana. El consistorio insiste en que la concejal no había sido informada al detalle de las actividades que se iban a realizar, algunas de contenido sexual. Aún así asume su responsabilidad al entender que debería haberse informado primero ella y posteriormente a los padres de los menores que participaban en las actividades. La concejal asegura que dará las explicaciones que haga falta a quien se las pida, incluidas las instituciones, y el Ayuntamiento de Vilassar de Mar admite el error y pide disculpas a las familias que se hayan sentido molestas. En Valencia, la Policía Nacional ha detenido a un hombre que ayer agredió a una mujer e intentó ahogarla en una fuente en un parque de la ciudad. Valencia, Julián Jiménez, buen día. Buen día. Los hechos ocurrieron ayer por la tarde en un parque del distrito de Transits. La policía recibió el aviso de que un hombre estaba cogiendo del cuello a una mujer e introduciéndola en el interior de una fuente. Algunos ciudadanos trataron de intervenir para evitar el ahogamiento, pero el individuo respondió con golpes. La rápida intervención de la policía evitó que la violenta agresión acabase en tragedia. Al parecer, la pareja eran conocidos, que decidieron meterse en la fuente para refrescarse y hacerse una foto con un móvil. Se lo dieron a un individuo que pasaba por allí para que lo retratara, pero salió huyendo con el teléfono, lo que acabó derivando en la fuerte discusión y en la agresión. En un parque de la ciudad. Reino Unido va a vacunar de la polio a los niños que tengan menos de 9 años. El país y el resto de Europa declararon el fin de esta enfermedad en el año 2003, pero las autoridades británicas han encontrado rastros del virus en aguas fecales en Londres, así que por prevención se va a vacunar a 1 millón de niños, aunque el ministro de Salud pide calma. Porque no se ha detectado ningún caso en ese país. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. Es una campaña de vacunación urgente y sin precedentes de una enfermedad, la poliomielitis, que se daba por erradicada. Por el momento, las autoridades sanitarias no tienen noticia de ningún caso de persona infectada, pero se han encontrado 116 trazos del virus en las aguas residuales de 8 barrios de Londres y existe el temor de que la infección se propague. Son barrios, algunos de ellos, en donde los niveles de vacunación son más bajos. Los padres de casi 1 millón de niños en la capital van a ser contactados en las próximas 4 semanas para que los pequeños reciban o bien la primera dosis o una de refuerzo. Es una vacuna muy buena y muy eficaz que va a reforzar la inmunidad. Es una precaución extra para protegerse, explicaba la inmunóloga Mary Ramsey. La poliomielitis puede llegar a provocar parálisis, incluso en algunos casos muy graves ser mortal. Las muestras detectadas ahora están vinculadas con vacunas de la polio por vía oral utilizadas en otros países y confeccionadas con un virus vivo. En Grecia, las autoridades están buscando a una treintena de personas migrantes después del naufragio de una embarcación al sur de la isla de Rodas, en el mar Egeo. Salió de las costas turcas dirección Italia, naufragó ayer y las primeras hipótesis apuntan a la sobrecarga como el motivo de este hundimiento. A bordo iban unas 60 personas y Salvamento ha podido rescatar a 29. La mayoría no llevaba chalecos salvavidas. Entre los rescatados hay iraníes, iraquíes y afganos. 2 barcos de la Armada, 2 guardacostas y un helicóptero están participando en la operación de salvamento. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.